Estamos en CGN Noticias, Radio y Televisión, en nuestro espacio Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía, programa grabado por el canal de televisión de la Unión Nacional de Periodistas, Núcleo del Guaya, y transmitido por las redes sociales. Hoy día tenemos como invitada especial a la señora Karina Arias con el tema fundamental sobre posibles desalojos en el Monte Sinaí. Bienvenida, compañera Karina. Esperamos que nos dé un informe al respecto. Adelante. ¿Cómo están, compañeros? Buenos días con ustedes, con todos los presentes, con el público que está del otro lado escuchando pues las problemáticas que tenemos dentro de muchos sectores dentro de Guayaquil, como en todo el país y en el mundo entero. Yo me llamo Karina Almeida, vengo del sector Ciudad de Dios, un sector que por años ha sido olvidado de las autoridades, tanto municipales como gubernamentales. Nuestra problemática tiene que ver ya de muchos años atrás. Nosotros tuvimos un desalojo forzado hace más o menos unos 8 años, en la cual lo hicieron sin ninguna humanidad, lo hicieron de una manera brusca, brutal. De ahí quedamos unas 1000 familias, por lo menos viviendo dentro de ese sector. Y no la sacaron, ahí se quedaron. Sacaron casi 2000 familias. Y ustedes se quedaron. Nos quedamos 1000 familias, así es. Abandonadas totalmente de cualquier autoridad o de cualquier gobierno o de cualquier municipalidad. Hace más o menos unos 4 años regresaron las personas que en ese momento no invadieron, compraron antes del 2010 sus terrenos dentro de Ciudad de Dios como en otras cooperativas que hay. Pero como fueron injustamente sacadas por un decreto, el decreto 607, que lo formó en ese momento, en ese tiempo el gobierno estaba posesionado y nos dejaron fuera del polígono de la ley 88. Entonces, en vista de todo el malestar que tenemos con el país, la crisis económica, social y muchas cosas más, pues ellos decidieron recuperar sus terrenos que en ese momento habían brutalmente sido desalojados. Ahora en este momento lo están habitando de nuevo y tenemos el problema de no saber qué va a pasar con nosotros, tanto ni por el lado del municipio ni por el lado del gobierno. O sea, ninguno de los dos les da ninguna respuesta y ustedes están en la deriva. Exactamente, estamos en la deriva a la posta pues de que en cualquier momento ellos, porque para tanto el GAT municipal o gubernamental siempre va a haber una política que los deje avanzar a ellos, siempre que al pueblo que somos nosotros pues nos dejen con las dos manos blindadas. Entonces ahorita lo que estamos pidiendo a la Asamblea Nacional es ingresar al debate de la ley orgánica del decreto 88, que sería una ventaja porque estaríamos dentro del polígono de esa ley, para que así pase a manos del señor presidente, que esperamos que él no lo desestime, sino que lo autorice, para que de ahí venga de nuevo a la asamblea y pues se tome la decisión a qué parte vamos, si vamos a la parte del Midubi o a la parte municipal, o si quedamos a resguardo del gobierno, pero ya con un plan definitivo pues de legalización, de titularización de nuestros terrenos para ya no seguir en esta zozobra por más años. Estamos en el programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía, conversando con la señora Karina Arias, vocera de la problemática de posesión de terreno y de vivienda en la Ciudad de Dios. Para ubicarnos, Ciudad de Dios, ¿dónde específicamente queda? Está situada. Está situada y usted ha señalado 2 aspectos, o sea, como que el área se disputa entre la municipalidad y el gobierno como tal. Veamos ese aspecto que es importante para saber qué propuestas se puede hacer frente a esa situación. Ya, mire, el sector queda ubicado, uno ingresa por la vía Daule, que es la vía más accesible hacia allá, ingresa por una parte llamada La Brama y se va siquiera unos 10 kilómetros hacia adentro. Ahí queda lo que es la organización que dejó el gobierno en ese entonces, que era Ciudad Victoria. Hay una réplica Simón Bolívar y de ahí depende lo que ya viene Ciudad de Dios, Poder de Dios, Cañaverales, Marco Moroni, Tierra Prometida. Habemos varias cooperativas.
con un total más o menos de unos 16.000 familias que habitamos, porque en este momento, con la situación económica que está, pues la gente se volcó definitivamente a esos sectores donde por lo menos han parado, como dice el gobierno y dice la municipalidad, sus chozas tratando de querer vivir en paz y tranquilo. Fuera de Ahí hay servicios, escuela, energía eléctrica, agua. ¿Ha habido un censo por parte de quién ahí? ¿Y han sido vacunados acaso con la cuestión esta del COVID? No fuimos ni vacunados en el tema del COVID por de parte de algún gobierno. Nosotros mismos tuvimos que salir a vacunar, pero eso sí, en épocas de COVID, cuando recién la pandemia estaba comenzando, la Secretaría Técnica de Asentamientos Irregulares, dirigida por la secretaria técnica, la bióloga Evelyn Montalbán, sí entró en desalojo. Eso sí, cuando se trata de un desalojo, ellos están presentes como autoridades, pero cuando se trata de alguna necesidad que tenemos dentro de los sectores, ellos jamás están. El acceso a la escuela, ahorita, bueno, por el tema de lo virtual, la mayoría de chicos están estudiando en lo virtual, pues, y los que no tienen, pues lamentablemente no lo están haciendo. Y cuando estábamos en el presencial, era muy complicado porque las calles nosotros no tenemos acceso a que los buses pasen, porque hasta eso, si nosotros queremos arreglar una vía, enseguida nos cae la Secretaría Técnica, nos cae los militares, la policía, porque nos dicen que como somos asentamiento irregular no tenemos derecho a nada. La energía, sí, la energía la estamos prácticamente robando, pero no porque nosotros queremos, sino porque las autoridades competentes no nos permiten ya tener nuestros servicios básicos para poderlos pagar. Hemos ido incluso a la CENEL a dejar escrito año a año, tratando de que ellos pues nos ayuden. La respuesta de ellos siempre va a ser la misma. Ustedes son un asentamiento irregular y no se les puede ayudar. Se habla de un posible desalojo y tengo entendido que cada vez que esos desalojos son de carácter brutal, porque salen agredidos hombres, mujeres y hasta criaturas. Así es, cuando ellos ingresan a los desalojos, lamentablemente no son de buena manera porque las personas que son propietarios de sus casitas nunca, jamás van a permitir que le derriben una casita que con tanto esfuerzo y con tanto sacrificio la han construido. Entonces ahí arremeten las autoridades, arremeten los militares, la policía o quienes anden presentes. En esto se ven vinculados niños y hasta personas de la tercera edad y gente discapacitada que tenemos bastante en nuestro sector. Usted ha hablado de una propuesta de ley que se ha elaborado, digamos, se ha interpuesto ya en la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es el sentido de esta propuesta de ley? Ya, el sentido es, mire, lo que sucede es que nosotros, hasta donde las autoridades nos han hecho entender, nosotros estamos dentro de una área de seguridad que cuando en el 2010 el expresidente Rafael Correa él dejó un decreto, la ley 607, la cual nos dejaba bloqueado totalmente de poder vender, prestar, alquilar o construir algo dentro de los predios que ya habíamos comprado. En el tiempo de antes, el Partido Social Cristiano, que era Madera de Guerrero, formó el decreto 88, a su vez para que los traficantes, o como nos llaman actualmente o anteriormente, busquen a invadir terrenos y ellos con el tiempo como municipio, como CAS, puedan legalizar los terrenos. Y esa ley 88 amparaba las invasiones. Pero al tener el decreto 607, nosotros nos obstruye. Entonces, por eso nosotros hemos ingresado nuestra demanda, digámoslo de esa manera, a la Asamblea Nacional para que los postulantes o los ponentes de esa ley nos amparen y no solo ingresen a Monte Sinaí, al sector Triunfo, San Borondón o Monte Sinaí en Guayaquil, pues sino que también ingresen los nombres de nuestras cooperativas ya en un documento constitucional, no solo de palabras, no solo digan, no, legalicemos a Monte Sinaí. Recordemos que Monte Sinaí queda por la entrada de la 8 y sí hay un tramo muy largo hacia donde nosotros estamos. Entonces nuestros sectores jamás son tomados en cuenta por ese tema, pero ya en un documento constitucional aprobado por la Asamblea y también por el señor presidente, pues sabemos que nosotros ya tendremos que pasar a manos de cualquier gobierno, sea municipal o el estatal, para poder ser legalizados en un futuro. ¿De cuántas familias en concreto estaríamos hablando, por ejemplo, en Ciudad de Dios? En Ciudad de Dios, bueno, en sí en todo el distrito, que nosotros le llamamos distrito porque nosotros mismos nos ha tocado decir, bueno, esto es un distrito, no porque las autoridades han dicho. Nosotros hemos hecho un censo de nosotros, porque ni eso las autoridades han querido hacerlo. Y tenemos un total de 16.000 familias habitando actualmente ahí.
familias de personas, en concreto el núcleo de 7, 8 personas, porque son familias grandecitas. ¿Y la municipalidad no ha ido acaso con una propuesta de urbanización, de viviendas para el sector? Ya, la municipalidad, donde yo tengo entendido, quieren hacer un plan de vivienda, pero ¿qué significa el hacer ese plan de vivienda? Es desalojar a todos los que están ahí, hacer las villas que ellos están planteando, tanto en Monte Sinaí como en Villa Bonita, y vendernos esas propiedades. Díganme ustedes, si nosotros somos personas humildes, que llevamos el pan día a día a nuestros hogares, que a veces no tenemos ni para complementar ese día, ¿cómo vamos a pagar una cuota de $100 mensuales fuera de alicuotas y tantas cosas que van a poner en ese momento? Entonces lo que la gente quiere es quedarse ahí, dentro de su terreno. Guayaquil se hizo de esa manera. Cada persona bajo su pulso hacia su casa. Entonces eso es lo que queremos. No queremos una deuda con el gobierno para luego nosotros no tener cómo afrontarlo. Eso es importante lo que usted señala, pero realmente la municipalidad, entiendo que el MIDU y la propuesta del gobierno actual es de construir vivienda de carácter popular. Tampoco se ajusta a las posibilidades de crédito de esta vivienda para ustedes. Nosotros ya nos hicieron como la propuesta, hasta donde dijeron las cuotas, como les expliqué hace un momento, las cuotas vienen a ser casi de $100 mensuales, pero si hay familias que no tienen ni eso por la falta de trabajo. Va a pasar lo mismo que pasó en Ciudad Victoria cuando hubo el desalojo en el 2010. Esas viviendas las hizo el gobierno para enviar a todos los desalojados ahí y ubicarlos para que tengan una mejor manera digna de vivir. No fue así. Cuando llegaron ahí, la gente primero eran unas casas de 4x4, una caja de fósforo que le pusimos con 2 habitaciones, una pequeña cocina, una salita, una familia arriba, otra abajo, y familias grandes de 8, de 9 personas, ¿cómo podían vivir ahí? Entraron con un valor más o menos de $120 fuera de las alicuotas. A medida de esto, la misma gente fue dejando esas casas, fue abandonándolas. Ahora, por el otro lado, sabemos que hay muchos traficantes de tierra que verdaderamente los explotan a los compañeros que están viviendo ahí y quieren sacarle dinero y al final no les da la vivienda. En el caso de los traficantes, nosotros ya venimos con esta secuela desde hace ya más o menos unos 10, 12 años. Nosotros que somos moradores antiguos, que nos quedamos, como decimos vulgarmente, al pie del cañón, también fuimos estafados en ese momento. Nosotros pagamos, por ejemplo, en mi caso, me tocó pagar $1,700 por mi terreno. Y después estaba pagando ya otro porque mi familia es grande cuando entró el desalojo del 2010. Entonces, la problemática, a veces pienso yo, que no es el traficante de tierra. No, la problemática es tanto del gobierno porque no entran con un plan definitivo ahí y le dan la oportunidad al traficante de tierra, como ellos lo llaman, a que ese traficante de tierra haga lo que ellos no entran a hacer. Porque ese traficante de tierra, bien o mal, en el tiempo que yo estuve, a mí me vendió don Tony Estacio, él cobraba para poner el relleno, para ponernos la energía, pero díganme ustedes, ¿cómo podíamos hacerlo si no lo hacíamos de esa manera porque no había un gobierno o una movilidad política o pública para nosotros tener esos servicios? Entonces, no justifico lo que los terratenientes hacen, no, pero sí entiendo que si ellos no lo hacen, es como yo en mi cuadra no tengo acceso a los tanqueros. ¿Qué tengo que hacer? Unirme con mi barrio, a ver, compañero, vamos recogiendo tanto para comprar volquetadas de tierra. ¿Por qué? Porque no tenemos dónde hacerlo. Entonces ahí viene, no, ella es traficante de tierra. Entonces, ¿cómo podemos salir adelante? Pues si el gobierno nos tiene olvidado. Si medio hacemos algo, queremos sacar de una loma un poco de tierra para rellenar, enseguida viene los militares, viene todo el mundo y nos tratan de agredir porque no podemos, simple y sencillamente nos llevan detenidos. Ahora me dicen que hay una amenaza de desalojo. ¿Y esa amenaza de desalojo de dónde viene? ¿Del gobierno? ¿Del municipio? ¿De dónde? En muchos sectores, desde la ladrillera a lo que es ladrillera, Flor de Bastión, Las Delicias, esa orden de desalojo venía de parte del municipio. En la área de nosotros, que es la gubernamental, de ellos venía de la Secretaría Técnica de Asentamientos Irregulares. Entonces son ellos los pues que tienen este plan de querer desalojar en un futuro. Karina, ya para terminar esta entrevista importante, teniendo de hacer escuchar la voz de una problemática de vivienda en el sector de Monte Sinaí, por las diversas cooperativas y concesionarios que hay ahí.
¿Cuál es lo fundamental, el eje de la propuesta de ustedes respecto de esto? Ya, la propuesta de nosotros es, primero que todo, y como le dije hace un momento, ingresar a la ley 88 y que por favor los gobiernos, tanto el GAT municipal como el gubernamental, se dejen de tener ese conflicto entre ellos y piensen en la ciudadanía, en lo que necesitamos nosotros y entren a un plan de censar y tratar de organizar ya esos terrenos ahí adentro. Luego vendrá por añadidura un plan de vivienda, si lo quieren hacer, si el pueblo está dispuesto a aceptar. Pero lo principal es un censo que deben de hacer ahí para que se den cuenta y noten cuánta cantidad de gente hay y dónde se va a ir a vivir. No hay, entonces, no se ha hecho ese censo todavía. Es una promesa que han venido desde muchas autoridades diciendo que la van a hacer y no la han hecho. Incluso en esta semana tuvimos la reunión con representantes de la ONU, representantes de derechos humanos, de la Defensoría del Pueblo, y ellos acordaron pues que se iba a hacer un acta donde tenían el plazo de un mes, tanto el municipio como la Secretaría Técnica, de ver qué soluciones nos iban a dar. Así sea, como dicen muchas personas, que ahí dentro de esos previos hay propietarios, pues entonces que los propietarios lleguen a un acuerdo con el gobierno o el municipio para ver a manos de quién pasa esas tierras, para nosotros poder ver con qué entidad a qué entidad tenemos que dirigir. La propuesta mía es que dejen ese sentir, esa política pública entre ellos, que no va a llevarlos a ningún lado. Porque recuerden que ahí nosotros actualmente ya estamos amparados tanto por la ONU, el Tribunal Internacional de Desalojos, y lo que queremos llegar es a una concientización de poder llegar a nuestra legalización y titularización de nuestros terrenos. Fue la intervención de la compañera Karina Almeida, que nos ha visitado el día de hoy para darnos a conocer la problemática que tiene en la actualidad el Monte Sinaí. Esperamos que esta no sea la primera y última vez y que nos estén siempre informando cómo está la situación en este lugar. La dejamos con la palabra final. Bueno, de parte mía, pues les agradezco a todos los compañeros que se encuentran en este momento por haberme dado la oportunidad de expresar la problemática que sucede en mi sector. Estaré viendo que todo se dé como se debe y informándole a los compañeros, y espero pues en un futuro tener buenas noticias tanto para mi sector como para la ciudadanía que estamos dentro de Ciudad de Dios y entre otros sectores. Muchísimas gracias por este espacio. Ya volvemos con otras informaciones más. Estamos en nuestro espacio frente a frente, un diálogo con la ciudadanía. Mira, Richard, este problema de las invasiones, de la gente que ha estado en algunos sitios, porque no se los ha reconocido verdaderamente, no en este gobierno solamente, sino en el gobierno anterior, en los anteriores gobiernos. Como decíamos, hay los famosos traficantes de tierra que quieren explotar a estas personas, pidiendo grandes cantidades de dinero, y un terreno no lo venden una sola vez, lo venden 2, 3 y 4 veces. Viene el problema, llega un gobierno nuevo y alguien plantea, vamos a desalojar a estas personas que están en este sitio. Y lo peor es que no miran que hay criaturas, hay mujeres, hay niños pequeños, y no les importa, y llega la fuerza pública y trata de desalojarlos y los tratan mal. ¿Cómo ves tú esta situación? En realidad yo creo que los gobiernos han venido siendo
deudores, deficitarios en términos de una política de vivienda de carácter nacional que atienda particularmente este tipo de problemática de regularización de las posesiones que por años diversos colectivos ciudadanos, familias en las distintas ciudades del país se han asentado justamente por la urgencia, por la necesidad, porque no hay urgencia, porque simplemente no pueden cubrir un alquiler, digamos, los programas deficitarios de vivienda que vamos a recibir los gobiernos no les llega, justamente mucho más ahora de toda la problemática económica, social, de empleo que hay en el país, donde el actual presidente mismo reconoce que 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo, no tienen ingresos, por lo tanto, permanentes. no me Entonces, continuar con esa política de pretender desalojo, de no regularizar lo que ya por años viene siendo de posesión de todas las familias, particularmente aquí en el Monte de Sinaí, las diversas cooperativas de Dios, otras hemos entrevistado con la misma problemática aquí, en que estas familias se vean en la zozobra y que no saben cuándo amanecen con el desalojo y otra vez a la calle. No a la calle, sino al viento, a los montes ahí, porque estamos hablando de un sector, como ha quedado señalado aquí por la señora Karina Almeida, que simplemente ahí se le niega los servicios básicos, ¿no? Que los ciudadanos lo merecen. Entonces ahí realmente se está afectando un derecho a la vida digna, agua, energía eléctrica, educación. Y mira, Richard, con este problema que tienen estos señores, se habla también de un aumento de sueldo. El gobierno ha subido el sueldo para el mes de 2022. Ha subido $1. O sea, antes el sueldo básico era 400. Ahora es $401. ¿No crees tú que sea una burla al pueblo ecuatoriano? Probablemente que aquí la característica y la forma en cómo se define el salario básico, que no está en relación a lo que cuesta la canasta básica, que está arriba de los 711, $730, probablemente no es la que compete, ¿no? Los $400 y mucho más que eso se pretende inclusive hasta querer señalar con la política de la propuesta económica de ley anterior, que debe reducir inclusive el salario a $200, lo que era una barbaridad, y que el conjunto a buena hora de legisladores en la Asamblea Legislativa, de la ciudadanía, lo ha rechazado, ¿no? Eso no puede ir porque la precarización de la vida a través del salario simplemente es condenar a las situaciones como las que hemos la que estamos hablando ahorita. Sí, hay un programa de vivienda en lo posible del municipio, de los gobiernos, pero las familias no tienen ingresos, los salarios no les alcanzan, entonces simplemente no hay correspondencia entre la política laboral, la política de ingresos de salario y las urgencias de vivienda que hay en la población. Entonces, ahí hay que buscar las políticas que atiendan de forma pertinente, ¿no?, esa demanda de vivienda, y sería bueno que el municipio, que el MIDUBE, a través del gobierno, por se preocupe y delineen una política pública de vivienda concertada, municipio, la población, ¿no?, el gobierno, para que diga, bueno, vamos a generar una política de regularización de los asentamientos regulares, una política de vivienda digna y accesible para estos sectores que no tienen ingresos. Se me ocurre, por ejemplo, si hay la posibilidad, en términos de gracias, de crédito para la vivienda, que 2 o 3 años la familia, mientras regula su situación económica de ingresos, tengan justamente 2, 3 años, 5 años que no puedan pagar hasta que puedan hacerlo y solucionar el problema. Pero no puede ser esta recurrente situación de que desalojo. Y encima otra cosa, Richard, ahora se plantea y me llama mucho la atención, la gente que vive en el Monte Sinaí es gente de pocos recursos, y ahora se habla que se va a subir el pasaje a 50 centavos. ¿Por qué? Porque se llegó a un acuerdo entre los famosos transportistas y el gobierno nacional. ¿Y quién paga los platos rotos? No es el pueblo ecuatoriano y la gente que verdaderamente está en las calles.
Realmente es preocupante esta política de insensibilidad de las autoridades del Estado y también de la autoridad municipal en este rato. Así es. Pero con lo que pasa en este justo momento de la denuncia, la movilización que ha habido de pobladores de Durán, el rechazar que a través de una medida supuestamente de reordenamiento del tráfico en la ciudad, de los buses, de las líneas que vienen de Durán a Guayaquil, que antes venía a lo largo de la calle José Antepala hasta Quisquí más o menos. No, ahora la han prohibido y ingresan más y regresan a Durán. Regresan a Durán y las personas que antes usaban esa vía hoy dicen que tendríamos que tener 3 tipos de pasajes de ida y 3 tipos de pasajes y usar la aerolínea. Y qué coincidencia que este supuesto reordenamiento se lo hace cuando todo el mundo admite que este famoso proyecto que dejó el señor alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, de llamado de la aerovía, que supuestamente todo es supuesto, ¿no? Iba a solucionar el problema de congestión vehicular para los puentes que unen Guayaquil y Durán. Sabemos que es un fracaso económico por su mal diseño. Nada más. ¿No? Porque es corto el trayecto, porque es caro, ¿no? Y resulta que la población no puede cubrir, pues, $1.50 entre ida y venida de transporte, imposible en esta crisis económica. Entonces, para presionar, ¿no?, a la población de Durán que viene a Guayaquil a trabajar, le cortan el ingreso casi hasta el centro de la ciudad, ¿no?, para que los buses ya no lleguen acá, sino que se desvíen a una distancia que realmente imposibilita que la población, no, eso me deja muy lejos, claro, ¿no? Entonces realmente es un golpe, una insensibilidad, una insensibilidad del municipio de Guayaquil en este caso, ¿no?, que está presionando con esto a la población de Durán y a toda la población de Guayaquil también, obligándolo con este tipo de medidas, diríamos antipopular, una forma de dar un paquetazo en favor de un fracasado proyecto de transporte de la aerovía, porque es un fracaso. Así es. ¿No? Se diseñó, el municipio ha invertido 85% en el costo de esta, ¿no?, aerovía para que lo administre un ente privado, lucre de él, y resulta que es un fracaso por el diseño, porque inclusive se ubicó un Frankenstein de estacionamiento en pleno centro tradicional de Guayaquil, de 9 de octubre y Quito, ¿no? Si no me equivoco. Tapando los 2 edificios emblemáticos. Casa de la Cultura, Palacio de Justicia, el edificio destinero. No, realmente una barbaridad. Y que todo el mundo no se ha atrevido, los medios tradicionales no se ha querido silencio, cuando eso fue realmente una vergüenza para Guayaquil, que se ubique en pleno centro, un Frankenstein de estacionamiento. Entonces, realmente la autoridad pública, en este caso el municipio, tiene que rever esa medida. No puede castigar a la población de Durán que usa el transporte público y en esta situación de crisis económica, a que pague 2 o 3 transportes, pues es una barbaridad. Pues. Hay una insensibilidad absoluta de la señora alcaldesa de la ciudad de Guayaquil. Bueno, y con esto ya volvemos. El video. Bueno, por otro lado, vamos a pasar un video de la señora Elena Barreiro del FLIN, en la cual ellos plantean que el gobierno nacional y la ministra de Educación está planteando que ya desde ahora en noviembre se inicien las clases presenciales. Adelante el video. Obligatoriamente que los estudiantes vayan a clases. En este mes de noviembre van a ingresar los colegios fiscocomisionales. En este mes de noviembre. En el mes de diciembre van a ingresar los bachilleratos y también educación superior. En el mes de enero, todas las escuelas fiscales de la media y la elemental, porque hasta ahí están las vacunas. Ella argumenta que es la vacuna, pero ¿qué pasa con la reestructuración de las instituciones, que no hay agua potable? ¿Qué pasa con las escuelas? No hay presupuesto para la infraestructura.
no hay conserjes, las mismas maestras tienen que limpiar los grados porque los padres no quieren apersonarse a las instituciones. Entonces, dentro hay un reglamento que se llama, un proyecto que se llama PICE, que es el retorno progresivo a clase. Está y respetando también ella el PICE, porque dentro de este material está la falta de infraestructura de las instituciones. El Ministerio de Educación no está invirtiendo en educación ni en las infraestructuras de las escuelas. Los padres de familia son aquellos que hacen las mingas, aquellos que con sus recursos están arreglando las aulas de poco en poco. ¿Qué dice la ministra? ¿Qué ha hablado con ustedes? ¿Qué dice con los padres de familia? La ministra no se pronuncia. Los distritos dicen, no hay presupuesto, hagan autogestión con los padres de familia. Y es el pueblo el que está haciendo que las instituciones valgan de una u otra manera. Pero tenemos escuelas como en el Monte Sinaí, donde no hay agua potable. Entonces no hay agua en las llaves, en las tuberías. ¿Bajo qué condiciones sanitarias vamos a llevar a los estudiantes? En este caso, ¿van a entrar todos los estudiantes o hay un aforo de cierta cantidad? Los que el padre de familia quiera ingresar. O sea, no es obligatorio. No es obligatorio hasta el mes de enero. No es obligatorio. Pero dentro de eso está el acuerdo del padre de familia. Que el padre de familia tiene que dejar su trabajo porque tiene que ir a cuidar al niño. Cada 20 minutos tiene que ir a limpiar la institución. Tiene que llevar el alcohol, tiene que llevar el desinfectante para el piso, el cloro, porque el Ministerio de Educación no dota de nada. Entonces, ¿cómo van a hacer las clases? ¿Cómo se van a iniciar las clases? Si el que va a poner todo son los padres de familia. Exactamente, el padre de la educación es gratuita, pero solamente está en la ley. De Una nombre, ley más. muerta nada más. Porque el padre de familia es el que tiene que tener conectividad para que los niños se puedan conectar. Y el maestro es el que paga la conectividad que puede ingresar al estudiante. Porque nosotros no tenemos los maestros, por lo menos que el gobierno nos haya dado algo para lo que pueda suministrar en internet. Entonces, hay escuelas que no tienen internet, no tienen nada. Yo los invito a las escuelas que vayan al Monte Sinaí, al Eduardo Kickman, al Luis Alfredo, a las Américas. Son escuelas que se están cayendo en pedazos. Y una cosa, disculpe que le interrumpa, no solamente son las escuelas que están en los sectores populares. Hay escuelas de Dos Sauces, por ejemplo, que anteriormente ahí vivían gente venezolana. ¿Y quién va a cuidar eso? Nadie. Así es. Y también miren la falta de maestros. Hay maestros tutores que tienen 184 docentes, la falta de educadores. Estos maestros tutores tienen que ser solamente tutores en sus grados, ya como ustedes lo conocían antes, que era el profesor tutor de grado. Estos tutores manejan primero A, octavo A, octavo B, octavo C, porque no hay maestros en áreas, en sociales, en química. Pero están improvisando, pues. Están improvisando. La educación, exactamente en este gobierno, él no se ha preocupado en nada. Aquí tenemos maestros desvinculados, como mi compañero que es de química, que lo sacaron, y sin embargo, miren, sigue la vacante de él y otro maestro da el área de él. O sea, en enero ya empezarían las clases normales. Ya en enero van por partes. Por Los sectores. Todos los fiscocomisionales entran ahora en noviembre. Ya. Fiscocomisionales. ¿Y en enero? Y en diciembre Allá. ingresan los bachilleratos, o sea, octavo, noveno hasta bachillerato. Ya. En diciembre. Y en enero entran las escuelas, desde primer grado hasta séptimo grado. Entonces, va progresivamente. Paulatinamente. Sí, paulatinamente y progresivamente van a ir de poco ingresando. Pero hablan de un ingreso, de un retorno, sin ayudar, sin arreglar la infraestructura de las instituciones. O sea, en lugar de ingresar maestros, están sacando maestros. Ahora, con el nuevo proceso del Quiero Ser Maestro 7, que son los mismos maestros que participan en las escuelas fiscales, se dotan ellos del acuerdo ministerial que por la entrada de un maestro de Quiero Ser Maestro 7 tienen que salir los nombramientos provisionales. Cuando estos maestros tienen que ser reubicados en otro lugar de trabajo.
Porque si fuera un nombramiento provisional es porque fueron elegibles y porque también participaron y porque también no alcanzaron una plaza de trabajo. ¿Por qué tienen que desvincularlos? Tienen 15 y 20 años de trabajo. ¿Aproximadamente cuántos maestros están en este caso? Aquí en Guayaquil tenemos casi 3.000 maestros. ¿Ya? Ok, gracias por mi parte. Frente a frente un diálogo con la ciudadanía. Ahí tuvieron las declaraciones de la señora Barreiro, que es dirigente del FLI. Ellos plantean que no hay las medidas necesarias para dar inicio de clases por la cuestión de bioseguridad. No hay alcohol, no hay mascarilla y que los padres de familia tienen que limpiar la escuela. ¿Qué le parece, compañero Richard? Probablemente que hay una política bastante mezquina en términos de inversión en el sistema educativo nacional a todo nivel, ¿no? Ahora se dispone pues el inicio de clases presenciales en noviembre, a fines de noviembre, pero no se condiciona a que los centros educativos estén equipados justamente con las medidas, los protocolos de bioseguridad para los estudiantes, que a la larga se le está diciendo a los padres: mande a su niño o niña con su botellita de alcohol, con su gel, que los profesores cargan el suyo, así se descargan en escuela y de economía más plata de la población de cómo paliar la cuestión del COVID, ¿no? Amén de que indudablemente entendemos que el magisterio está vacunado, que también los padres de familia están vacunados, que hay un proceso de vacunación también de los niños entre los 5 o 7 años arriba, ¿no? Que lo que es positivo, sí, pero indudablemente no se puede descuidar los protocolos de bioseguridad, porque como inclusive la propia prensa está diciendo, hay un rebrote, aunque sea moderado, del COVID, la UCI en los hospitales, otra vez se vuelven a copar, pero entonces hay que afianzar las medidas y los protocolos de bioseguridad, y ahí debería haber una inversión mínima del ministerio para los establecimientos, que esto cuente con al menos con estos elementos clave: alcohol, gel, ¿no? Que es lo más clásico. ¿No? Es lo más básico. Esperemos, ¿no? Pero parece que el señor presidente de la República, el señor Guillermo Lazo, como que no quiere que la educación siga adelante. No nos olvidemos que dice que lo mejor para un pueblo es que esté preparado en educación. Y si no está preparado en educación, no está en nada. No, o sea, yo creo que eso es parte de toda la discusión respecto del gobierno del señor Guillermo Lasso. Un enfoque bastante pobre, corporativo, empresarial. Algunos llaman, para usar este término que no me gusta en este programa de entrevistas, neoliberal, es decir, donde se busca achicar, disminuir las funciones del Estado, las instituciones y las inversiones en políticas, en programas estatales en relación a la población. Eso es la política neoliberal, y se lo demuestra en la propuesta de ley que ha enviado a la Asamblea Legislativa, donde ya los primeros avances del estudio dicen que, por ejemplo, al sector educativo se le disminuye un poco más de 200 millones de dólares, cuando debería ser totalmente lo contrario: invertir más en educación, en educación sería lo mismo, ¿no? Y en los protocolos urgentes de bioseguridad, equipamiento para las salas de internet, computadoras, las señales de internet, porque el COVID nos ha dejado que los virus no son controlables. Y es posible que de pronto haya un rebrote, se presente otro. Entonces, las vías online van a ser de pronto la alternativa de experiencias, por lo tanto, clases híbridas, como se dice, es decir, una combinación de presenciales con online, en línea, pueden ser la continuidad de los sistemas educativos, ¿no? Entonces, me parece que el gobierno tiene que tener ese enfoque, que la política pública significa inversión del Estado, y el Estado ha demostrado que es el único institución, no el sector privado, que puede detener la pandemia.
no el sector privado, no la inversión privada. Aquí el Estado, con la regulación de la política de vacunación, ¿no? Que hay que reconocerle que el gobierno le impulsó muy operativamente, bien eficiente. Hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo. Pero esa línea tiene que continuar con los otros aspectos, en este caso con la educación en inversión. Hemos llegado a la parte final de nuestra programación del día de hoy y estaremos en nuestro horario habitual el día jueves a las 11:30 de la mañana. Esperamos que pasen una feliz tarde. Muchas gracias. Hasta el jueves.